Lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30, es lo que se conoce como el inicio de la iglesia en Antioquía. Una iglesia que para muchos cristianos pasa desapercibida. Muchos, cuando vemos el Nuevo Testamento y lo estudiamos, pensamos en la iglesia en Jerusalén, nos aprendimos las 7 iglesias en el Apocalipsis y nos sabemos algunas otras porque hay cartas escritas a ellas. Sin embargo, la iglesia en Antioquía es una iglesia que nosotros debemos tener conciencia de ella, porque fue a través de ella que Dios comenzó el movimiento misionero, que hasta el día de hoy nosotros hemos sido beneficiados. Pero para llegar a Antioquía, nosotros debemos regresar al inicio de este libro de Hechos. Algunos le llaman Hechos del Espíritu Santo, Hechos de Pablo, Hechos de los Apóstoles, Hechos de Jesús. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 8, antes de Jesús ascender al Padre, dejó en aquel aposento alto unas instrucciones muy claras. Recibirán poder cuando descienda, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Usted sabe que el Espíritu Santo vino. Y vemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos lo que produjo, lo que sucedió. Allí comienza la iglesia. Y Dios comienza a hacer una obra a través de su Espíritu poderosa. Y la iglesia comienza a crecer. Cierra el capítulo 2 del libro de Hechos contándonos a nosotros la comunidad que se había creado, la comunión que había entre ellos y cómo el Señor añadía a esa iglesia los que estaban siendo salvos. Y hasta ahí todo estaba bien, porque vemos el cumplimiento de lo que nuestro Señor Jesús, antes de ascender, prometió. Sin embargo, cuando esa iglesia nace, a aquellos discípulos y seguidores de Jesús se les olvidó la otra parte de la instrucción. No es solamente que iban a recibir poder, es que tenían que ser testigos, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso no se cumplió inmediatamente. Y la pregunta que se ha hecho una y otra vez es ¿por qué no fueron obedientes? Y nosotros pudiésemos especular diferentes razones. Algunos piensan que es que la obra que el Espíritu estaba haciendo en Jerusalén fue tan apoteósica que la gente quiso permanecer en Jerusalén y no salir. Otros piensan y estipulan que había probablemente un espíritu legalista en esa iglesia y pensaban que eso que había sucedido allí y que ellos estaban disfrutando no era ni para samaritanos ni para gentiles, era solamente para los judíos. Otros estipulan que estaban tan y tan cómodos y disfrutando de la gracia del Señor que no quisieron cumplir con lo que Jesús les ordenó. Sin embargo, lo que Jesús dijo no fue una recomendación. Lo que Jesús dijo
antes de ascender al Padre, no fue una sugerencia. Lo que Jesús dijo fue un comando, una instrucción. Recibirán y me serán testigos. Serán capacitados, empoderados por el Espíritu para hablar, compartir e ir. Pero se quedaron. ¿Sabe lo que sucede? Que después de Hechos 1:8 hay Hechos 8:1. Y en Hechos 8:1, si me acompaña ya por un momento, está el resultado de la desobediencia de aquellos discípulos y de aquellos seguidores. Hechos 8:1 nos dice que en aquel día, luego de la muerte de Esteban, se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Esto yo quiero que usted lo tenga claro para que nos sirva como principio como cristianos. Si nosotros no obedecemos Hechos 1:8, el Señor hará que se cumpla Hechos 8:1. O somos obedientes a la buena, o somos obedientes a la buena. Porque la persecución es un regalo de la gracia de Dios para su iglesia. Porque cada vez que hay persecución, la iglesia crece. Y aquí está el referente. Son obedientes a mis instrucciones y se cumplirá lo que yo mandé, o yo haré que se cumpla lo que yo mandé. Y nosotros vemos que cuando esta persecución viene después de la muerte de Esteban, el texto nos dice a nosotros que fueron esparcidos, salieron de Jerusalén todos excepto los apóstoles. Pero a mí me llama la atención en lo que leímos en Hechos 11, 19 al 30, en lo que leemos en Hechos 8:1, que a nosotros no se nos menciona los nombres ni los apellidos de los que fueron esparcidos, sino que en Hechos capítulo 11, versículo 19 nos dice que de ese grupo que salió en la persecución, unos llegaron a Fenicia, otros llegaron a Chipre y otros llegaron ¿a dónde? Antioquía. Y es en Antioquía, la iglesia hija de Jerusalén, no por motus propio, no en obediencia, no comisionando a ancianos y a santos para ir a hacer la obra misionera. Hay una iglesia hija. Hay cristianos que llegan a Antioquía y nos dice el texto en el versículo 20 y 21 del capítulo 11, que la mano del Señor estaba con ellos y que esos creyentes, esos seguidores de Jesús, aquellos que habían creído en el Evangelio, comenzaron a predicar y a compartir de Cristo. Y Dios, a través de la predicación y la proclamación fiel de su evangelio, comenzó a transformar Antioquía. Al punto de que cuando en Jerusalén escuchan de lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en Antioquía, cuando la noticia llega a Jerusalén, envían a uno de sus mejores hombres, a Bernabé. Y típicamente vemos en el Nuevo Testamento que cuando se envía a alguien, se envía para que vaya, investigue y regrese con un reporte. Pero nos dice el texto en el versículo 23, 22 y 23,
que cuando Bernabé llega a Antioquía, vio la gracia del Señor allí, y Lucas no registra que él haya regresado a Jerusalén, sino que él permaneció ¿dónde? En Antioquía. ¿Y qué fue lo que hizo que Bernabé decidiese quedarse? Algunos estipulan, no, él no se decidió quedar, la iglesia lo envió para dejarlo allí. Bueno, usted no estaba y yo tampoco, y Lucas no lo dice. Pero lo que sabemos es que él se quedó allí. Y él se quedó allí, y lo que sí Lucas nos dice es que él quedó maravillado al ver la gracia de Dios en esa iglesia. Vidas estaban siendo transformadas. Había comunidad, comunión entre personas judías y gentiles. Había gente relacionándose de diferentes trasfondos. Pero lo que para mí, leyendo el texto, más me llama la atención es que Bernabé vio hambre en aquellas personas por la palabra de Dios. Y el versículo 25 nos dice que ante la realidad que él estaba viendo, él sale a Tarso y va y busca a quien él había colocado debajo de sí, lo había entrenado, lo había introducido a los apóstoles que no le querían recibir porque era el perseguidor de ellos. Aquellos que no creían en que había sido transformado y convertido. Bernabé, como mentor de Saulo, que luego lo envía de regreso a Tarso, ahora va y lo busca y lo trae a Antioquía. Y del versículo 27, 25, 26 y 27 nos dice a nosotros que ellos comenzaron a enseñar, comenzaron a discipular a aquellos nuevos creyentes. Y es donde por primera vez se le llama a los seguidores de Jesús cristianos. Porque hablaban y actuaban, se parecían al Cristo. Eso no era probablemente desde el punto de vista de quien los decía algo bueno, pero qué gran honor para aquella comunidad en Antioquía ser reconocida como que nos parecemos, hablamos y actuamos como Cristo. Pero no solamente llama mi atención eso, sino que nos dice, cerrando desde el versículo 27 al 30, que la solidez de esa iglesia, no solamente la claridad de la responsabilidad de compartir el evangelio con aquellos que no se parecían a ellos, no solamente la claridad del discipulado de transferir vida con el que Dios había salvado, no solamente la claridad de la necesidad del conocimiento de la palabra de Dios, no solamente la claridad de ser testigos de lo que habían recibido, sino que al ver la necesidad y al escuchar de la necesidad en la iglesia madre, en la iglesia en Jerusalén, esta iglesia no escatimó en recoger los recursos necesarios para enviar a Bernabé y a Saulo a Jerusalén y llevar una ofrenda para suplir la necesidad de donde ellos habían salido. Del versículo 19 al versículo 30, nosotros vemos cómo Dios obra poderosamente en medio de hombres y mujeres común y corriente como los que estamos reunidos hoy en este recinto, que probablemente la historia no comenzó bien, pero terminó extraordinariamente. Y eso es importante, porque a pesar de nosotros, Dios hace lo que Él se ha comprometido a hacer.
sería más fácil que nosotros fuéramos obedientes. Pero ¿lo hacemos a su manera o lo hacemos a su manera? Lo hacemos en obediencia, pero aún en nuestra limitación de entendimiento y naturaleza pecaminosa que a veces se revela, Dios en su gracia no solamente nos corrige, sino que cumple a través de nosotros su obra para alcanzar a otros. Ahora, yo quiero que usted vea en estos 11 versículos algunas características que tenía esta iglesia que toda iglesia debe aspirar a tener. Que la Iglesia Bautista Genezaret en Monterrey, México, debe aspirar primero revisarse para ver qué estamos cumpliendo, pero también a la luz de la Escritura, si hay algo que no estamos haciendo, que el Espíritu pueda convencernos en esta mañana de que debemos comenzar a hacerlo. Característica número 1 que tenía la iglesia en Antioquía, el versículo 20 nos dice que todos aquellos hombres y mujeres en Antioquía que habían sido transformados por el poder del Evangelio y habían llegado a esa ciudad, tenían, número 1, una clara comprensión del Evangelio. Ellos predicaban el Evangelio del Señor Jesús. Ayer decíamos a los pastores que estábamos reunidos aspirando y soñando en multiplicarnos, que no podemos iniciar iglesias si no sabemos lo que es una iglesia. Es importante tener un entendimiento de lo que es la iglesia si vamos a iniciar una iglesia. Pues escuche, hay que tener un claro entendimiento y comprensión de lo que es el Evangelio para poder proclamar el Evangelio. Y estos hombres y mujeres que llegaron a Antioquía, que habían sido transformados por el Evangelio y estaban ahora en esta ciudad, fueron transformados, lo comprendieron y lo compartieron. Toda iglesia debe aspirar y anhelar que cada miembro de la iglesia comprenda el Evangelio para que pueda proclamarlo con claridad y el Espíritu, que es el que convence, transforma y salva, pueda hacer su obra. Pero Él llama eficazmente a los suyos a través de la predicación del Evangelio. Así que la primera característica que vemos es que ellos tenían una clara comprensión para, número 2, todos ministrar. A mí me llama la atención porque ahí en el versículo 20, la parte baja, dice, predicando el Evangelio. ¿Quiénes? Los que habían llegado a Antioquía. No se menciona liderazgo. No se menciona pastores. Venimos a ver formación de liderazgo en el versículo 25 y 26 y 27. O sea, esta iglesia estaba alcanzando vidas. El Espíritu estaba trabajando a través de la proclamación del Evangelio, porque todas las personas que habían llegado a Antioquía, que habían salido de Jerusalén, y que a ellos le estaban predicando a otros, y esos otros estaban siendo transformados, toda la comunidad estaba proclamando el Evangelio, no algunos. Así que, escuche bien, amados, la responsabilidad de predicar el Evangelio, de compartir el Evangelio, de ir tras el perdido detrás de esas puertas, no es de los pastores, no es de los líderes de grupos pequeños, no es de los líderes de ministerio, no es de los maestros y los profesores de la universidad o del instituto, es de todo creyente. Todo creyente que ha sido transformado por el Evangelio debe comprender que es el Evangelio para todos predicar y proclamar ese Evangelio. Esa es su responsabilidad, esa es mi responsabilidad, esa es nuestra responsabilidad. Número 3. En el versículo 26 nosotros vemos que Lucas nos dice que cuando Bernabé llegó allí, él vio
a una iglesia o él logró como líder que esa iglesia se reuniese. Y número 3, se discipulaban los creyentes. Una iglesia que es saludable, cristocéntrica, bíblica, tiene una clara comprensión del evangelio. Todos sus miembros ministran y comparten. Y número 3, discipulan a esos nuevos creyentes. En el día de hoy, nosotros vemos un énfasis que yo no digo que está mal, pero creo que sus prioridades están invertidas. Porque hemos dado mucho enfoque, y algunos llaman a esto evangelismo explosivo. Y vemos campañas y vamos a lugares y usamos megáfonos y predicamos a Cristo, y según lo que se ve en nuestros ojos, Dios salva a muchas personas, pero nosotros no podemos contabilizar cuántos de esos que respondieron y el Espíritu salvó están creciendo y madurando, porque eso no se puede hacer apartado de la iglesia local. Es en la iglesia local que todo creyente que ministra y Dios salva al perdido tiene la responsabilidad de transferir vida y discipularlo. Y eso lo vemos en Antioquía. Bernabé, cuando llega, ve hambre, ve gracia de Dios, ve una obra extraordinaria del Espíritu, pero entendió que había la responsabilidad de que esos nuevos creyentes maduraran y crecieran espiritualmente. Nosotros como iglesia debemos aspirar y preguntarnos en esta mañana, ¿en quién yo me estoy invirtiendo? Al salir tú de aquí hoy y montarte en tu vehículo, caminar a casa, tú puedes dar al Señor, no a mí, un nombre de alguien que tú estés compartiéndole el evangelio. Un nombre de un bebé creyente donde estés transfiriendo vida y abriendo las escrituras con él o con ella. O eso es responsabilidad del ministerio de niños, de jóvenes, de matrimonio, de mujeres, de caballeros, de la escuela, de la universidad, de los pastores, de mis líderes. No, en esta iglesia todos comprendían el evangelio, todos ministraban y todos discipulaban a otros creyentes. Número 4, versículo 27 al versículo 30 nos muestra que una iglesia joven con pocos recursos tenía, número 4, un espíritu generoso. No solamente ellos comprendían el evangelio, no solamente todos ministraban, no solamente discipulaban a nuevos creyentes, sino que, número 4, esta iglesia tenía un espíritu generoso. Cuando llegaron a oídos de ellos la necesidad que había, ellos no escatimaron recursos y recogieron y dieron probablemente más allá de sus posibilidades y bendijeron a la iglesia en Jerusalén. Porque lo que nosotros recibimos por gracia, nosotros estamos emplazados a darlo por gracia. Si nosotros entendemos lo que nosotros cantamos en uno de esos himnos, que nosotros no pudimos hacer nada para obtener una salvación tan grande, eso no debe producir arrogancia. Eso debe producir un espíritu humilde y decirle: Señor, de lo que tú me has dado, yo voy a darle a aquel que necesita. Esta iglesia tenía un espíritu generoso y bendijeron a Jerusalén. Y se convirtieron en esa acción, escuche bien, en un modelo que el apóstol Pablo luego replicó para otras iglesias. Ellos recogieron y ellos enviaron y ellos aportaron, ellos ayudaron. Vemos un espíritu generoso y se comienza a ver, escuche bien, un espíritu de interdependencia. No se puede hacer ministerio solo.
nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos otros creyentes, necesitamos otras iglesias, necesitamos de otros para hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer. Y Jerusalén recibió, aún en su desobediencia de no haberlos enviado, la bendición y el cuidado del Señor a través de Antioquía. Sin embargo, aunque tenemos estas 4 características hasta aquí, no se queda ahí. Porque si me acompaña al capítulo 13, versículo 1 al 3, vamos a ver que esta iglesia no solamente hizo todas estas 4 cosas que le dije, sino que en el versículo 1 al 3 vemos 3 características adicionales que toda iglesia bíblica, cristocéntrica y saludable debe aspirar a tener. El versículo 1 del capítulo 13 nos dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Niger, Lucio de Cirene, Manaén que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. 14, 15, 20 años después, la iglesia va madurando, la iglesia va creciendo. Característica número 5 que tiene esta iglesia es que desarrollaron a grandes líderes. Fíjese que en el capítulo 11 del versículo 19 al versículo 30 no se nos da un nombre de los que inician ese movimiento, de los que Dios usa para compartir el evangelio, solamente Bernabé y Saulo. Pero después de una década y media, nosotros comenzamos a ver en el capítulo 13 que se nos mencionan nombres de los que fueron desarrollados como los líderes de esa iglesia. Ahí hay una pluralidad en el liderazgo. Ahí hay más de uno. Ahí hay un liderazgo diverso. Al punto que característica número 6, esta iglesia y estos líderes estaban enfocados en la oración, en la dependencia del Señor. Habían madurado, habían crecido y ellos dependían del Señor en oración, y estando orando, estando reunidos, el Espíritu da una orden y una instrucción y les dice: apártenme, separen para mí a Bernabé y a Saulo para la obra, para la misión que yo tengo para ellos. Pero a mí me llama la atención el versículo 3 del capítulo 13, porque no dice que ellos inmediatamente impusieron las manos y los enviaron, sino que ellos ¿qué? Ayunaron, oraron, entonces impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. El liderazgo de esa iglesia, enfocados en la oración, buscando la voluntad de Dios, al escuchar la instrucción del Espíritu, se pusieron de acuerdo, y de acuerdos, característica número 7, mostraron un corazón evangelizador. Convencidos por el Espíritu de Dios, dijeron: no nos podemos quedar con el pastor Luis y con el pastor Pepe. Allí nos registra Lucas que en la reunión de oración y de ayuno, doña Juana levantó la mano y dijo: ¿pero por qué Bernabé y Saulo? Pero ellos son los fundadores. Allí el Espíritu habló, convenció, dio instrucciones. Como era una iglesia que oraba y dependía del poder del Espíritu, estaba llena del Espíritu, ellos se reunieron, ellos oraron,
Ellos ayunaron mostrando dependencia y entonces impusieron sus manos en señal de afirmación y los comisionaron y los enviaron. La obediencia de una iglesia que comenzó mal, Dios que redimió en Cristo todas las cosas, hace que esta iglesia, al hacer estas 7 cosas, se convierta en un locus, en el génesis, en el hub, en el epicentro del movimiento misionero más grande de la historia. Y desde Antioquía nacieron iglesias, hijas, nietas, bisnietas, tatarabuelas y todas las abuelas que no me sepa el nombre. Desde Antioquía Dios hace que lo que en Cristo había dicho que iba a suceder, que iban a ser testigos hasta los confines de la tierra, sucedió. Y si usted sigue leyendo Hechos 14, Hechos 15, Hechos 16 y por ahí sigue, usted va a ver el primero, el segundo, la división entre Pablo y Bernabé por Juan Marcos, donde se duplica la misión, o se triplica la misión, o se multiplica la misión. E iglesias fueron iniciadas, gentiles llegaron a los pies de Cristo. Porque una iglesia entendió que era importante tener una clara comprensión del evangelio, que todos los miembros de ella deben ministrar, que todos deben discipular, todos, que todos deben tener un espíritu generoso, que esa iglesia en la medida que va creciendo en el conocimiento de la palabra, debe desarrollar hombres, que esa iglesia debe entender sin ningún problema que la única manera que se puede hacer estrategia en una iglesia es de rodillas, no es detrás de una computadora, no es en reuniones de planificación nada más, es de rodillas, en oración, en dependencia del Espíritu de Dios. Y eso produce pasión por los perdidos y un corazón evangelizador. Antioquía se convierte en un centro misionero y Dios es glorificado a través de ellos. ¿Sabe con quién? No fue con Lucio de Cirene, no fue con Simón llamado Niger, ni con Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca. Fue con creyentes común y corriente como usted y como yo. Así Dios hizo una obra en Antioquía y a través de Antioquía, y hoy nos toca a nosotros pedirle al Dios que hizo eso, que haga en Genezaret lo mismo. Que hombres y mujeres común y corriente puedan ser usados extraordinariamente por Dios para que Genezaret siga siendo una iglesia centrada en el evangelio, cristocéntrica, para que esta iglesia sea diversa, que represente gente de toda estrata, que Genezaret sea una iglesia solidaria, colaboradora, que Genezaret sea una iglesia que esté en total dependencia y guiada por el Espíritu en oración, que sean una iglesia que aspiren a multiplicarse, a desarrollar, a seguir desarrollando hombres y a enviarlos por esa puerta para que sigan experimentando o experimenten en un grado mayor lo que el pastor Julio y yo llamamos el gozoso dolor. Porque cuando nosotros amamos a hombres y mujeres que Dios salva en este lugar, capacita en este lugar o envía de otro lugar a este lugar para que sean parte y creamos comunidad,
Hay un lazo de amor que solamente lo produce el Espíritu, porque a veces no tenemos absolutamente nada en común, pero nos amamos como si hubiéramos nacido el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar. Porque con el nuevo nacimiento Dios nos da una familia. Y esa familia se ama. Y nos invertimos los unos a los otros. Y cuando esos hombres y mujeres son capacitados, hay gozo. Pero hay mayor gozo cuando el Espíritu los convence que hay un mundo que se está perdiendo y que el Evangelio necesita ir a ser proclamado. Y cuando el Espíritu convence y esos hombres y mujeres son obedientes, hay dolor. Porque no se van, los enviamos. Y hay gozo al ver la obra del reino extenderse, pero hay dolor porque los amamos y hay una separación momentánea. Bendito, gozoso dolor por la causa del Evangelio de Jesucristo. Experimenten más ese gozoso dolor. Deseen más ese gozoso dolor. Porque como dice mi hermano Julio, yo prefiero esas lágrimas que las lágrimas de la división. Lágrimas por ver hombres y mujeres siendo obedientes y saliendo al campo para predicar el Evangelio y hacer a Cristo conocido. Amados, ustedes son una iglesia de influencia. Ustedes son una iglesia que Dios los ha colocado en esta estratégica ciudad, en este momento histórico, y los está usando. Pero Dios quiere usarlos más. Y quiere usar a todos los que están aquí. No todos van a salir, pero todos están emplazados a hacer a Cristo conocido, desde su casa hasta los confines de la tierra. Esa es su responsabilidad. Qué gozo escuchar en aquella silla que el Héctor García que yo conocí hace 7 años y que me visitó en Oklahoma City es un misionero de esta casa y que esta iglesia ora por ellos y clama para que Dios abra iglesias en Somalia. La pregunta no es si vamos a seguir orando por Héctor, que lo vamos a hacer. La pregunta es quién va a acompañar a Héctor. ¿Dónde está el próximo Héctor aquí? Dios nos salva, Dios nos llama, Dios nos da dones, Dios nos da capacidades, Dios nos da habilidades y nos presenta oportunidades para que, escuche bien, Él sea glorificado, Cristo sea exaltado, la iglesia sea edificada y los que Él ha determinado salvar, vayan hombres y mujeres transformados y le prediquen para que Él salve a los perdidos. Yo quiero concluir este mensaje, no solamente emplazándote a que consideres esas 7 características que tenía aquella iglesia y que debemos evaluarnos todas las iglesias, si la estamos haciendo, si lo estamos cumpliendo, sino que quiero compartirte el testimonio de una mujer llamada Karen Watson. Esta mujer fue una misionera junto a un grupo misionero de los Bautistas del Sur en Irak. El 15 de marzo del año 2004, hace 20 años, ella regresaba con los otros 4 misioneros, cansados de haber ido a servir a través de proyectos de purificación de agua para servir en una comunidad en Irak. Gente que estaba sedienta de agua, les daban la bienvenida para que ellos hicieran ese trabajo y a través de ese trabajo ellos predicaban el Evangelio de Jesucristo. Así que ese 15 de marzo ellos regresaban, pero cuando estaban de regreso cerca de Mosul, fueron atacados por asesinos desconocidos. Se pusieron al lado de la camioneta donde ellos iban y los barrieron a balazos. Karen y 3 de sus compañeros misioneros murieron. Larry y Jean Elliott y David McDonald murieron al instante con Karen. Pero ¿sabe qué? Ellos murieron
victoriosamente. Y usted puede preguntar, pero pastor, ¿cómo usted sabe eso? Yo sé esto porque Karen, antes de morir, no los advirtió. Un año antes, el 7 de marzo de 2003, ella dejó una carta a sus pastores antes de haber sido enviada al campo misionero. Y la carta decía: apreciados pastores Phil y Roger, solo deben abrir esta carta en caso de que yo muera. Cuando Dios llama, no hay excusas. Traté de abrirles mi corazón a ustedes lo más posible, mi corazón por las naciones. No fui llamada a un lugar, fui llamada para Él. Obedecer fue mi objetivo. Sufrir era lo esperado. Su gloria es mi galardón. Su gloria es mi recompensa. Una de las cosas más importantes en este momento es conservar y mantener la obra. Escribo, escuche bien, como si todavía estuviese trabajando con mi grupo de gente. Les agradezco mucho por sus oraciones y apoyo. Seguramente su recompensa en el cielo será grande. Gracias por invertir en mi vida y en mi bienestar espiritual. Pastores, dijo Karen un año antes, continúen preparando y enviando misioneros. Continúen preparando buenos pastores jóvenes. En cuanto a cualquier servicio, que siga siendo pequeño y sencillo. Sí, sencillamente vayan y prediquen el evangelio. Sean valientes y prediquen el evangelio que salva y que transforma vidas. Den gloria y honor a nuestro Padre. Al fin de cuentas, el corazón misionero es este: preocúpate más de lo que algunos piensan que es sabio. Arriésgate más de lo que algunos piensan que es seguro. Sueña más de lo que algunos piensan que es práctico. Espera más de lo que algunos piensan que es posible. Recuerden, no fui llamada para estar cómoda ni para tener éxito, sino para obedecer. No hay gozo más allá de conocer a Jesús y servirle. Los quiero a los dos y a la familia de mi iglesia, bajo su cuidado, Karen. Karen, al igual que Bernabé y que Saulo, y aquellos cristianos en Antioquía, entendieron de qué se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata del éxito o el confort. La vida cristiana se trata de hacer a Cristo conocido, para que de la misma manera que su gracia me alcanzó, alcance a otros. Eso es éxito en la vida cristiana. Que la misma gracia que me alcanzó, alcance a otros. La recompensa, el galardón, aquí probablemente es sufrimiento. Allá es gozo eterno. Usted decide. No se acomoden. Disfruten el bendito regalo de gracia de este aire acondicionado en esta tierra tan caliente. Pero no se acomoden. Dígale al Señor, como Isaías: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Si el Señor te salvó para que disfrutes la eternidad con otros, no solo. Que tu vida cuente por la causa de Cristo. Ve y proclama el evangelio y ora que el Señor salve en Monterrey y desde Monterrey hasta los confines de la tierra. Que Genezaret sea conocida no solamente por todas las cosas que ya está haciendo ruido y es de influencia, sino porque desde aquí Dios le plació
levantar hombres y mujeres y enviarlos para hacer a Cristo conocido. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por el grande privilegio y honor que tú me concedes de, como a Bernabé, nosotros en el Caribe haber escuchado de la obra de tu gracia en esta hermosa e importante ciudad, pero venir y verlo y ser testigo de ella. Nosotros te rogamos que tú, oh Dios, sigas usando a esta iglesia y a este ministerio mucho más allá de lo que lo has hecho hasta el día de hoy. No para la gloria de ningún hombre, no para el legado de ninguna persona, sino para tu exclusiva gloria, Señor. Sigue levantando hombres y mujeres, matrimonios, solteros, jóvenes, ancianos, niños. Sigue usando todos estos medios que tú has levantado aquí en todos estos años para que puedan seguir siendo capacitados, que tú traigas convencimiento a ellos y ellos puedan ser enviados. La mies sigue siendo mucha, pero aquí este salón está lleno de obreros, Señor. Que estos obreros puedan ser hoy emplazados por tu Espíritu a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Señor, yo te ruego que la pasión, el celo y el convencimiento que tú has puesto en los pastores de esta iglesia para invertirse en hombres que cumplan con los requisitos bíblicos para el ministerio pastoral, ellos puedan no solamente seguir invirtiéndose en ello, que puedas proveer los recursos y los medios para que desde aquí pueda haber un movimiento de plantación de iglesias, de revitalización, no solamente en esta ciudad, no solamente en el estado, no solamente en el país, sino hasta los confines de la tierra, Señor. Pero también te rogamos, Señor, en esta hora, que sea alguno sentado en este recinto, que vino probablemente pensando que alguien lo invitó, quizás vino obligado para cumplir con ese que le invitó, o quizás lleva días, meses o años sentado aquí, pero nada ha sucedido con él o con ella. Te rogamos que hoy tú hayas quitado las vendas de sus ojos y hayas ellos podido ver su real condición, que tu juicio está sobre ellos si no se arrepienten, pero que tú has provisto el medio en Cristo Jesús, el Dios encarnado, el que vivió la vida perfecta que ellos ni nosotros vamos a poder vivir, y recibió el castigo que correspondía a cada uno de nosotros, para que ellos hoy puedan no solamente confesar que son pecadores, sino arrepentirse de eso, darle la espalda y creer en Cristo, no solamente como Salvador, sino como el Señor de sus vidas. Y que eso produzca el convencimiento por tu Espíritu de la necesidad de no seguir viviendo solos, sino que puedan ser abrazados en esta familia espiritual y que puedan ser también discipulados, que ellos puedan crecer en tu gracia para que puedan también ser usados y compartirles a otros las buenas nuevas de salvación. Así que hoy, Señor, te rogamos que salves al perdido, que edifiques a tu iglesia y que sigas haciendo de esta ciudad espiritual una fuerza misionera para la gloria y exaltación de tu nombre. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.